Olvide. Ahí está. Tenemos a nuestro columnista de economía que nos va a aclarar un montón de cosas, que él nos explica todo muy detalladamente. Él es Gustavo Giacomo, licenciado en economía, es de acá de Tortuguitas, ya viene haciendo varias columnas y bueno, lo saludamos. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Macarena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno, queríamos que nos cuentes acerca de... A ver, que voy a poner el volumen que se escuche bien. Queríamos que nos cuentes bien acerca de las últimas medidas, los anuncios del cuarto ATP, el tercer IFE, como la reunión de ayer con el presidente, esta charla abierta que tuvo con las pymes, ¿cómo lo ves? Y bueno, el tema de la deuda también, ¿no? Sí, son Varios temas. son varios temas económicos que entraron esta semana y seguramente van a comenzar la semana que viene. Tiene que ver, bueno, con el IFE que comenzaría el 10 de agosto para los beneficiarios de la UH, las beneficiarias de la UH, y después terminaría ese proceso el 23 y comenzarían a cobrar el resto de las personas. El tercer IFE sería de 10.000 pesos, esto ya está confirmado. Fernanda Raberta, la titular de la ANSES, había sostenido de que habría una posibilidad de un cuarto IFE, pero todo eso está dentro de las posibilidades, ¿no? Lo que se prevé que, los casos subieron bastante de coronavirus, esto hace de que a lo mejor se vaya un poquito para atrás. Por lo tanto, de no comenzar a trabajar, se plantea pagar un IFE más, de no comenzar a trabajar, hacer un cuarto IFE como el 4 ATP, ¿no? Claro. Pero bueno, todo está por verse. También se habla, otro de los temas que se habló de la cuenta universal, que lo veníamos hablando nosotros, de decir que la gente tenga un ingreso mínimo como para asegurarse el tema alimentario, y si no, lo que también se habla, que está más lejano, pero es una de las posibilidades que a mí siempre me interesó, es el trabajo mínimo garantizado, ¿no? Pero seriamente no como se ha hecho anteriormente con estos planes que al final, como sabés, eran manejados por punteros políticos, y esto no, si bien llegaba a la gente, pero no llegaba al trabajo, ¿no? A partir de ahí, lo que se habló ¿te acordás que siempre se decía, bueno, los planeros y la gente que no trabaja y cobra? Entonces, se armó se bajó todo ese discurso, pero en realidad la gente no tenía nada que ver, ¿no? Porque si vos le das un plan a una persona y no la convocás a trabajar, no es culpa de la persona que está, una persona que tiene necesidad, una persona que no tiene nada, seguramente va a agarrar un plan, pero eso tiene que ver con las autoridades, ¿no? Como para hacer trabajar a esa persona, tener una nómina a las personas que cobran, hacer diferentes trabajos y demás. Los distritos hay trabajo para hacer, pero de lo que quieras, ¿no? Digamos, entonces sería bueno, o siempre se planteó la idea del trabajo mínimo garantizado, ¿no? Es decir, que la persona por un ingreso al donde pueda trabajar unas horas en determinados lugares de cada localidad, ¿no? Hospitales, haciendo heredas, pero eso hay que planificarlo, ¿no? Y lo que pasó muchas veces en la Argentina, que estas cosas no se han planificado, por eso hoy tenés una serie de planes, diferentes planes, y la gente no trabaja, ¿no? Pero insisto, esto de vagos y demás que se bajó el discurso no tiene nada que ver con la gente, tiene que ver con los responsables de que no se sientan en una computadora a planificar el trabajo de, no sé, vamos a suponer 100.000 planes, ¿se entiende? Entonces, la idea del trabajo mínimo garantizado es que la persona obtenga un salario mínimo, realice el trabajo y ponga en valor la ciudad en la que vive, digamos, si podés pintar, si podés. Entonces, digamos que el distrito tendría la posibilidad de no pagar un sueldo y tendría una fuerza laboral con pocas horas, pero para hacer trabajos y darle valor, ¿no? Una contraprestación, decís, a la renta universal, una contraprestación, decís. Claro, y darle valor a la localidad donde vive la persona, digamos. Claro, para la obra pública, digamos. Claro, hay planes para hacer veredas, hay para hacer
Digamos, a ver, cuando nosotros trabajamos sobre el trabajo del mínimo garantizado, tomas distintas localidades y tenés para hacer trabajos chicos, digamos, o sea, para hacer lo que quieras, ¿no? Digamos, en estos trabajos, ¿no? Ya te digo, veredas, limpieza, refacciones de plaza, o sea, a ver, pero eso hay que planificarlo. Muchas veces en Argentina lo que falla es la planificación, digamos. Igual eso es muy controvertido, porque yo, por ejemplo, Amado Vudú piensa que no habría que tener, no tendría que tener una contraprestación la renta universal, porque él dice como que eso sería una manera de tener mano de obra barata. Eso está controvertido eso, por eso digo. Sí, por eso te digo, esas son las distintas posiciones que hay, pero en el caso mío particular yo me inclino por eso lo que digo no es ingreso universal, sino lo que digo es trabajo mínimo garantizado. Claro, es otro concepto. Claro, es otra cosa, digamos. El ingreso universal de alguna manera en la Argentina está a través de la UH, digamos, el ingreso universal tiene varios nombres, digamos, es un ingreso universal, digamos, para todos los niños de para los niños, claro. Claro, es un ingreso universal. Entonces, el ingreso universal va tomando distintos nombres a lo mejor, pero yo sí comparto lo que dice Amado, pero me inclino por el trabajo porque yo pienso también en que hay que poner en valor las localidades, ¿no? Y muchas veces la fuerza, digamos que depende de la localidad, de la fuerza municipal, y a lo mejor está abocada a otro tipo de tareas. Entonces estaría bueno tener una fuerza para poner en valor las localidades, ¿no? Es decir, y se le garantiza el trabajo mínimo, o sea, garantizarle el trabajo mínimo, pero no sería una renta universal de 10.000 pesos, un ingreso universal de 10.000 pesos, sino que sería, un ingreso del salario mínimo, que sería 17 mil pesos. Un salario mínimo. Eso es lo que digamos, a lo mejor, más me interesa a mí. La renta mínima presunta, el ingreso mínimo sería de 17.000, sería mucho más, porque ahí podés compensar con algunos aportes que pueden hacer distintas empresas y demás, porque también podés hacer, pero no sería mano de obra barata, digamos, sino que sería trabajo mínimo garantizado, y eso tendría que tener en un periodo, pero ya te digo, todo eso tiene que estar planificado, controlado, tendría que tener un puente hacia el trabajo, digamos, normal, entre comillas, con la persona. Pero Argentina no crea empleo, entonces ese es el problema que tiene. Entonces, y tampoco, o sea, mirando los números, tampoco, Argentina está como para tirar manteca al techo, digamos, en lo que tiene que ver con lo que depende del fisco. Bueno, y pregunta, ¿no? ¿De dónde sacamos vamos a tener que poner que si se haga se lleva adelante este plan de renta universal, ¿no? El tema es de dónde sacamos esos recursos para poder pagarlo. ¿Cómo ves el avance del tema del impuesto a las grandes fortunas? Mira, ese impuesto, vos sabés que todavía está parado, no sí, todavía no se discutió, por eso, como hablábamos el otro día, digamos que, a ver, hay cosas en la Argentina que a lo mejor se tiran, pero después, realmente el poder real no deja avanzar en determinados puntos. Tal cual, lo que hablamos hoy en la editorial. Claro, entonces hay diferentes situaciones en las cuales el poder real no deja de avanzar demasiado, como pasó con Vicentín, claro. Digamos. Entonces hay que buscar la forma de llegar al objetivo de distintas formas, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo mínimo garantizado, entre comillas, porque vos sabés que se baja un discurso entre los mismos personas que necesitan ese dinero, ¿no? Entonces, para tratar de quebrar un poco más el discurso del trabajo mínimo garantizado sería mucho más aceptable en lo que tiene que ver con la comunicación y como el discurso, digamos, porque la comunicación es tan importante como los hechos. Totalmente. Y por eso a mí me interesa mucho la comunicación, porque ahí está el problema. Creo que en Vicentín y en muchos
muchos temas de la comunicación falló, o a veces fallamos con la comunicación. Yo como profe me siento horas a pensar cómo vas a comunicar determinadas cosas, y el trabajo mínimo garantizado cumpliría la misma función que el ingreso universal, y no tendría la mala prensa que tiene el ingreso universal. ¿Se entiende? Entre lo mismo, personas que lo necesitan, ¿no? ¿Viste? El famoso planero, choriplanero. Entonces, uno tiene que sacar ese mote y de alguna manera, porque lo habíamos planteado, ¿no? Que por ahí son las cosas que no las pienso en términos económicos, sino también en términos comunicacionales, sociales. Sociales, claro, no, porque todo va de la mano. O sea, estamos hablando, por ejemplo, esto tiene, o sea, necesitamos una reforma estructural del Estado, yo creo, ¿no? Claro. ¿Cómo ves esto? Sí, ¿cómo ves esto de...? Sí. No, te decía que a Vicentín el tema digamos, el tema se cayó más que nada por un tema de comunicación, digamos, o sea, es decir, viste que se van a apoderar de mi empresa y demás, todo sí. Muy mala prensa hoy por hoy en estos momentos. Entonces uno tiene que buscar la forma. Yo creo que de otra forma no se podía haber quedado con Vicentín de diferentes maneras, pero bueno, por eso digo, la comunicación es muy importante, hay que cuidarla. Y ya te digo, como para cerrar este tema, el ingreso universal es universal, sea trabajo mínimo garantizado. La idea es que llegue el dinero a la gente y que no te hagan mala prensa y esa propuesta se caiga como otras tantas. Por eso te decía, trabajo mínimo garantizado, que a lo mejor se puede trabajar, digamos, tiene más llegada, mejor comunicación que el ingreso universal vacío. Sí, no, porque la verdad que la derecha siempre nos ataca y ataca cualquier reforma que pueda ser favorable para nosotros, para la mayoría la atacan, es así. Y bueno, ahora están también, como hablamos en la editorial, ¿no? Cómo instalan discursos punitivistas, discursos estigmatizantes, todo lo que es... por ejemplo, no sé, la reforma judicial ya la ponen en un punto como de avasallamiento de los poderes. Ellos siempre la libertad, siempre usan esos conceptos para su beneficio, cuando en realidad... Y logran que a veces las personas empaticen hasta con ideas que no les son favorables, ¿no? Tal cual, sí, por la Así que comunicación. eso es un tema que lo tenemos que trabajar muchísimo. Y una de esas cosas que a mí me parece interesante es realmente, y esta idea que también que venían instalando, no hay un plan, ¿no? Venían instalando de los medios hegemónicos, no hay, el gobierno no tiene un plan, el único plan que tiene es la cuarentena. Entonces, ante eso, me parece muy positivo, y por eso te quería preguntar tu opinión acerca porque se están haciendo anuncios, por ejemplo, de dinero que se va a poner en las universidades para refaccionar universidades, por ejemplo, que daría también mucho empleo. Justo acá no tengo la cifra exacta, pero se había anunciado eso a principio de semana. Y después la reunión de ayer, la reunión abierta que tuvo ayer Alberto con miembros de las pymes, grupos pymes, y también de los trabajadores, ¿no? Representantes del sindicalismo. ¿Qué te pareció eso? Sí, a mí me pareció bueno. La reunión de ayer más que nada tiene que ver con el anuncio del ATP, que va a seguir el ATP y va a continuar el ATP hasta tanto las empresas no se puedan desenvolver, hasta que esta cuarentena concluya y las empresas puedan vender, porque el hecho de abrir no quiere decir que se venda, ¿no? Nosotros vimos, bueno, que abrieron varios comercios, pero las ventas no suben, porque digamos la economía se ajustó mucho en estos meses en los cuales se paró totalmente todo. A los empresarios más que nada están trabajando, el anuncio tiene que ver con créditos blandos, tiene que ver con el ATP y dar una serie de apoyos, ¿no? Así que esperemos que se pueda dar más que nada lo que tiene que ver con créditos blandos para poner a funcionar las empresas que quedaron. Y eso es lo que tiene que ver con los anuncios. Y bueno, de alguna manera ayudar mucho más, que lo dijo Culfa, a las empresas que padecen mucho más la cuarentena, como tele, gastronomía, claro, que son los que se llevaron la peor parte en lo que tiene que ver con la cuarentena. Igual la gente ya está cobrando el ATP, que viene a ser ahora, cobrarían el cuarto, pero ya te digo, la situación es muy compleja en la Argentina, por eso el entramado PYME, que es muy interesante en la Argentina, así como lo judicial y así como la renta, o el ingreso mínimo, tendría que replantearse todo nuevamente, ¿no? Es decir, me parece que son reformas de fondo que habría que hacer, ¿no? Entonces,
En lo que tiene que ver con pymes, lo habíamos hablado varias veces, tiene que haber un ministerio pyme con subsecretarías de Economía y Conocimiento, ¿ver? Digamos, me parece que hay que avanzar muchísimo en pymes, digamos, o sea, nosotros tenemos la misma estructura ministerial que del 70, en lo que tiene que ver con las pymes, entonces Sí. hay que trabajar, hay que ver cómo se hacen créditos puentes con distintos bancos. O sea, yo creo que también la innovación pasa por eso yo te decía, en lo que tiene que ver con el trabajo mínimo garantizado. Nosotros tenemos que innovar en estas propuestas. ¿Entendés? Sí, seguir trabajando en eso. Claro, la idea es, el objetivo es el mismo, pero nosotros no podemos llegar de la manera que quisimos llegar porque nunca pudimos llegar. Entonces tenemos que tener innovación, tenemos que innovar en métodos, ¿no? Es decir, a ver, se puede hacer créditos con otros tipos de bancos que tengan tasas mucho más bajas para otorgarlas a pymes y no nosotros que tenemos tasas altísimas. Entonces buscar, pero ya te digo, tiene que haber un ministerio abocado a las pymes. A las pymes. Nosotros tenemos un entramado, siempre lo digo, no lo repito, pero nosotros somos fuertes en el entramado pyme, no sé por qué no lo cuidamos nunca. La verdad que eso es lo que uno plantea siempre, no sé por qué nunca se cuidó, por qué no tenemos subsecretarías de Economía y Conocimiento, sabiendo que digamos que China se dispara porque hace 10 años porque comienza a trabajar sobre la economía del conocimiento. Hoy Huawei está prohibido en todo el mundo porque tiene más calidad que Apple y vale 10 veces menos. Claro, claro. Entonces es innovar en métodos y innovar en distintos procesos. Entonces a mí me parece que el de las pymes, más allá de los discursos, hay que hacer reformas como lo judicial. Me parece que hay que tener una Corte Suprema que tenga personas que sepan de distintos temas. Tal cual, totalmente. Penalistas en la Corte, me parece que no hay. No. Yo no soy abogado, pero de chismoso ahí uno chismosea un poquito y... No hay de todas las especialidades. Escucha, Claro, Gustavo, mira, nos queda poco tiempo y para cerrar, alguna reflexión sobre el tema de la deuda. Mira, la deuda está ahí, hay muchas posibilidades de cerrar porque hay grupos económicos que quieren cerrar con la Argentina, pero hay un grupo económico que tiene la fuerza de bloquear porque vos sabés que se necesita el 75% Claro. de adhesión para que la deuda, digamos, para que se llegue a un buen término. Por ahora está el 40, 50, ponemos 60, claro. pero hay un grupo de bloqueo que está BlackRock que quiere sacar mucho más dinero de la Argentina. La Argentina avanzó bastante porque ya no va a haber un periodo de 3 años y pasó de $35 que iba a pagar por cada lámina de 100 casi a 55 la Argentina, así que piden 65, 70 algunos grupos, pero está muy cerca, ojalá que se pueda dar, pero ya te digo, todo depende de las negociaciones hasta el 4 de agosto que se está llevando a cabo con estos 3 grupos económicos, que son los más importantes, que tienen la fuerza de bloquear todo el acuerdo, y de acuerdo a lo que cierren con ellos, digamos, lo que tiene que ver con la deuda, cerraría. De lo contrario, no cerraría. Pero bueno, vamos a ver qué, pero sería un paso porque, digamos, el gobierno, la base del gobierno para comenzar a trabajar sobre distintos temas, ya lo dijo Alberto, era el acuerdo con el fondo, o sea, esa es la temática del gobierno, así que vamos a esperar a ver qué pasa, pero ya te digo, estamos cerca, pero bueno, son 3 grupos que quieren mucho más dinero y hay que ver si bloquean o no la posibilidad. Eso, digamos, el ministro Guzmán está trabajando. Y esta es la última propuesta que hace la Argentina, recibió una propuesta y el 4 concluye, así que el 4 se cree que se va a terminar, a lo mejor hay unos días más como para reforzar un acuerdo, pero me parece que este es el último, el 4 y último, y bueno, vamos a esperar. Ahí ya definimos. Estamos cerca del acuerdo, pero esto vos sabés cómo es una negociación muy dura, es una negociación por plata y bueno, y seguramente se puede caer. Si BlackRock, que es el grupo más interesante, o Templeton, que son los que pueden bloquear el acuerdo, no llegan a un buen término con la Argentina, seguramente no se haría un acuerdo. Sí, bueno, igual me pareció interesante lo que planteó el ministro de Economía, decir, no vamos a rebajar jubilación, o sea, no vamos a pagar a costa del sacrificio del pueblo. Básicamente dijo eso y la verdad me parece que es por ahí, ¿no? O sea, no hacer un acuerdo
no forzar un acuerdo en el sentido que tengamos que sacrificarnos al punto de lo que nos piden ellos muchas veces, que es bajar jubilaciones, bajar el gasto público, que ya sabemos a lo que nos lleva, ¿no? Claro, tal cual, por eso te decía lo que hablábamos la otra vez con el fondo, digamos, el tema de prestar la plata y después pagar 10 veces más, y siempre el ajuste viene, por eso Argentina nunca pudo hacer determinadas reformas, pero no reformas de ajuste, no reformas estructurales positivas que le queden a la gente, claro, porque siempre tiene, igual que ahora, vamos a, digamos, a ver, no te creas que si cierra el acuerdo vamos a estar holgados como para hacer determinadas. No, seguramente tampoco. Con lo social, no es así tampoco. Por eso ese es un tema que tiene la Argentina con la deuda, que finalmente termina siempre, cerrando acuerdos. Y bueno... tenemos que garantizarnos que no puedan venir gobiernos como el de Macri y venir a endeudarnos así, dejarnos así, porque después, y que lo tengamos que pagar nosotros. Ahí como que hay que investigar y ver... y a ver quién nos endeudó y dónde está esa plata, porque al final terminamos nosotros pagando algo de los que a nosotros no nos quedó nada, al contrario, nos dejaron el país totalmente devastado, el Estado totalmente destruido, entonces como que ahí está el problema, digamos. Y no llega la gente, por eso lo hablábamos la otra vez, es decir, hay que tomar también nuevas medidas en lo que tiene que ver con tomar fondos para que lleguen a la gente. Por eso te decía, también en el mundo se está discutiendo esto de que los planes del fondo tendrían que llegar a la gente, no el 0,5% a lo social, es decir, de qué manera digamos, todos mis trabajos económicos tienen que ver más que nada de cómo llega a la gente, porque el problema que tiene la Argentina y todos los países de que el dinero no llega a la gente. Entonces vos ves países endeudados como Bolivia, pero no por el tema de que está Evo Morales, sino por lo que pasó últimamente en salud, decíamos, países que están muy pobres, que tienen grandes deudas y no llegan a la gente. Entonces ahí hay que empezar a trabajar en decir, bueno, si estos países están tan endeudados, ¿por qué no llega a la gente? Eso hay que discutir en los foros también internacionales. Por eso yo creo que a partir, quizás lleve años, ¿no? Pero hay que empezar a discutir todos estos temas en los foros locales, internacionales, y ya te digo, necesitamos el apoyo de las pymes para que puedan también ir con un discurso similar, para que el dinero ya no quede, digamos, donde no sé dónde queda, y sino que le vaya a la gente, porque si no tenemos países endeudados, como históricamente fue para la Argentina, y gente pobre que no tiene ni siquiera para comer, y eso yo creo que ya no se puede soportar de acá más en la Argentina, así que todo tendría que ir a la gente. Cuando va la gente es la mejor inversión, digamos, así tengas que pagar una deuda, así tengas todo lo que sea para la gente y poner en valor las ciudades, es beneficio para la sociedad. Lo que no sea así no es beneficioso. Totalmente, es así. Bueno, Gustavo, mira, estamos ya con la próxima entrevista esperando, así que te tenemos que dejar por ahora, pero bueno, quedamos en contacto y te agradecemos muchísimo por tu participación y seguimos en contacto y seguimos en esto de poder generar pensamiento crítico, que nos ayudes en eso. La verdad que te agradecemos muchísimo. Gracias, Macarena. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. No, por favor, gracias a vos y por ayudarnos a entender estas cosas. Bueno, nos despedimos. Un saludo para tu familia también. Gracias, igualmente. Bueno, estábamos hablando, y ya cerrando esta columna, porque en la radio el tiempo vuela, es así, siempre quedan cosas pendientes, pero bueno, quedan para hablar en la próxima semana. Estábamos hablando con el licenciado Gustavo Giacomo, él es economista y es profesor también de economía, y es de acá de Tortuguitas, y bueno,